Bueno, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este video. Oigan, en esta ocasión tenemos como el título que está apareciendo en la parte superior. Vamos a hablar de lo que es del feminicida de Iztacalco, Miguel N., que prácticamente desafortunadamente para muchos fue un halagro, pero el día domingo 13 de abril, antes de que pues, le dieran la sentencia, antes de que estuviera pasando, pues prácticamente pereció, ya pasó a otro plano. Se habla de que sufrió pues un ataque respiratorio, pero esto causado también en una necropsia que se estaba solicitando porque decían que pues, de qué exactamente había fallecido Miguel. Y bueno, resulta que fue un deceso, una situación que tiene que ver con un traumatismo cráneoencefálico, el cual habría sufrido y el cual fue descrito en esta necropsia que se solicitó, ¿no? Bueno, como se recordar, Miguel N. fue detenido y además era docente. Primero que nada, vamos a decir que él era docente del Politécnico, tenía una especialidad como químico. Y bueno, tenemos que habría el pues privado de su vida a una chica de 17 años, ¿no? Una menor de edad que había privado de su vida. Pero ¿qué hay detrás del feminicida de Iztacalco? El por qué llegó, se supone, uno diría, y en teoría, ¿no? Lo ponemos porque ya viendo la práctica, pues nada que ver, ¿no? Digamos que una persona que se encuentra con una preparación, con un estudio, una persona culta, ¿no? Y así entre comillas, mega comillas, una persona culta no tendría estos problemas, no debería de tener problemas existenciales, ¿no? No. Que esto podría tratarse o podríamos encontrarlo a lo mejor en un rango más bajo, pero nada que ver, o sea, personas que también tienen un nivel de estudios también están presentando, son personas que también se han presentado con esta situación que algunos son sociópatas, ¿no? Que algunos han enfrentado situaciones de privar de la vida a personas. Bueno, lo que se sabe es que después de su detención de Miguel N., psicópatas, perdón, psicópatas y sociópatas también, las personas tienden a tener a convertirse en este tipo de personas con este tipo de comportamientos. Se sabe que Miguel N. era una persona que era aislada, ¿no? Era una persona introvertida, ¿no? Que pasaba desapercibida. En sus redes sociales hizo una investigación y se encontró que era una persona que era amante de los animales, los protegía, defensor de los animales. Y en su análisis por parte de especialistas, de psicólogos, terapeutas, psiquiatras también habían dado a conocer su perfil y que ese tipo de comportamientos eran porque consideran, era Miguel estaba considerando a los animales muy inferior a ellos, indefensos. Creo que muchos de nosotros no los consideran indefensos, pero según en su perfil, los consideraba como pues menor a la raza humana. Por lo tanto, los consideraba así una especie. Y ojo, no puede ser que sí haya personas que a lo mejor no lo saben, y era lo que decía yo en un video, en un reel que estaba compartiendo, que posiblemente estemos conviviendo con muchos de estos sociópatas eh, que prácticamente sean amistades de usted dentro de nuestra familia y no lo sabemos. No lo sabemos. Yo diría es bien importante también que se describa y que se dé a conocer el perfil de las personas o introducirnos todavía un poquito más para tener precaución con nosotros mismos, incluso a lo mejor, ¿no? Yo mismo, o sea, no lo puedo, no podía negar, no podía salirme de ese cascarón, ¿no? De esa realidad que está ahí, o sea, prácticamente es una realidad que no podemos ocultarla, o sea, que es real. Eh, pero bueno, Miguel N. estaba considerado, dentro de lo que se sabe de estos estudios y de lo que se investigó, es que Miguel era golpeado, era sometido por su papá cuando él era niño, ¿no? Tanto lo describe ella cuando le hacen la entrevista, dicen que sí, que dice, pues es que ya cuando empieza la investigación, cómo era su infancia y todo eso, Miguel era golpeado por su papá cuando él era niño, tanto a él como a su hermana.
Y todo esto, este tipo de violencia que se vive dentro de las familias, ¿no? Hace que convierta que algunas personas sean prácticamente, nacen tanto los abusadores, los que hacen bullying, y los que son a los que le hacen bullying debido a este tipo de entornos familiares, también tiene que ver sociales, pero que mucho está dentro de lo que sería, mucho se arraiga dentro de lo que sea de las familias, lo cual genera que las personas, si tú vives dentro de un ambiente donde se encuentra, hay violencia, se encuentra, todo eso va a tener un daño en tus hijos o inclusive en tus hijas. Por lo que se escriben que la situación de Miguel fue un detonante, lo que vivió Miguel, un detonante para que él se convirtiera en este asesino. Donde muchos a lo mejor decir, no, pues es que yo también sufrí, y ahí les va, porque muchos van a decir, no, pues ¿qué crees? En mi casa también hubo violencia, ¿no? En mi casa también me golpeaba y no por eso ando matando por la calle. Ojo, no a todos, ¿eh? Recuerden que el cerebro de cada una de las personas reacciona de diferente forma ante la violencia. Puede ser, inclusive hay, y digo que tú puedas ser, con la violencia que se vive dentro de tu hogar, puede ser que tú te vuelvas que tú puedas hacer daño inclusive a los animales, ¿no? Una primera señal es que podemos encontrar de una persona que hace. Yo recuerdo que en mi infancia uno de los tipos que yo conocía, de los que, pues con los que nos juntábamos de vez en cuando ahí en la pandilla, yo lo estaba hablando de entre 9, 10 años aproximadamente, uno de ellos, y hasta después de años, pues, entendí que este vato pues sí tenía problemas, porque le encantaba enterrarle tanto clavos, le hacía daños a los animales. Usted me dirá, si hacías algo? No, claro, entre yo y otros que estamos ahí, pues lo deteníamos, le decíamos que no les hiciera. Anteriormente se hacían con los pasadores que utilizan, en este caso, los de metal, las mujeres para tener soportes del cabello, y hacía una especie como de flecha, le sacaba punta, se le sacaba punta con el suelo para generar algo filoso, con un popote, y en la punta se le ponía una liga, y con otra liga jalabas y soltabas, ¿no? Era así. Este tipo lo que hacía es que se lo enterraba a los animales, sobre todo a los perros. También andaba cazando gatos porque se le hacía más eh, emocionante, porque eran más difíciles de hacerlo. Pero con los perros, sobre todo con los vagabundos, era con los cuales sometía y les hacía daño. Entonces te das cuenta de que si empiezan a haber patrones de conducta desde la infancia, los puede parecer, claro, por supuesto. ¿Cómo puedes encontrar a lo mejor también otros, lo que decían los especialistas, lo que investigué? Decían que muchos de ellos someten a otros estudiantes debido al bullying que hay o a la violencia que se encuentra, a los problemas que se encuentran dentro del hogar, y van y los desquitan toda esa carga que ellos llevan consigo, van y la descargan sobre otro ser humano, inclusive un animal, de diferentes formas, sometiéndolos, haciéndole bullying a las personas. Y hay otros, pues los que se dejan, es los que también, como han recibido violencia, pues ¿qué es lo que pasa? Que no se saben defender porque han sufrido tanta violencia que se someten ante el abusador. Y ahora bien, digo, y por eso yo se los aclaro, porque muchos han de decir, yo he sufrido de violencia, yo tenía que aventarme mis tiros. Sí, pero no todos tienen la capacidad de poder enfrentar las situaciones de la misma manera. Tienen un chip totalmente diferente para poder enfrentarla, pero eso no quiere decir que no tengas daño. O sea, el daño está ahí porque lo viviste en tu hogar, lo viviste en tu familia. Y puede ser que muchas veces ese daño llega de nueva cuenta, a repetirse cuando ya estás de grande, cuando tienes tu familia, empieza a haber un daño también porque ahí lo traes, porque nunca se trabajó, porque nunca hubo pues la intención de decir, bueno, pues ¿por qué no? Porque se normalizan las condiciones de las personas. Meramente llegamos a normalizar nuestras propias conductas y condiciones. O sea, ¿lo llegamos a hacer? Sí, claro, por supuesto. Lo vemos que es algo que no pasa nada, que es normal, ¿no? Que están exagerando. Ay, es que no hacen ustedes bien las cosas. Por eso tengo que ser así con ustedes, porque no hacen bien las cosas. Entonces, sí es una situación y una condición que se hablaba y que dicen los especialistas que por ello Miguel N. Fue que se convirtió
Pero ¿qué fue lo que detonó o puede detonar o detener en otras personas? En el caso de Miguel tenemos que, como su papá los violentaba, y su mamá, él decía que su mamá no hacía nada, o creo yo que su mamá hacía lo que ella podía hacer, porque también era sometida, no dudo, si eran los hijos sometidos a violencia por parte del papá, obviamente toda la familia, mamá, y hacían lo que se podía en su momento. No estoy justificando, quiero que quede bien claro, no se justifica porque violencia no deja de ser violencia. Pero el chico fue violentado y decía que para él, que su mamá no había hecho nada y tenía un gran resentimiento. Y ese era el detonante que era sobre las mujeres, que él odiaba a las mujeres y tenía ese recuerdo ahí. Y que en alguna forma, cuando llegaban, y él como profesor, lo que él se sentía con un poder sobre los estudiantes. Y cuando veía una conducta muy parecida a la de a su mamá, lo que llegó fue que pues explotó. Fue detonante, fue la chispa. Ahora bien, el caso de Miguel sí es algo, creo que importante de poner sobre la mesa, estudiarlo, analizarlo, y el por qué hoy en día también hay tanta violencia intrafamiliar, porque viene mucha desde el hogar, mucha persona que hace daño en su entorno, en su ambiente familiar, quizás lo vivieron de pequeños. Hay un trauma, claro, por supuesto, tiene que haberlo. Y yo creo que sin echarle ojo de buen cubero puede ser a lo mejor desde el 90% de las personas que habitamos este planeta, pero que no se está haciendo nada. Y es por ello que a veces los feminicidios pueden que sea en aumento, ¿no? Que vayan aumentando porque hay algo que se está descuidando, que sería el tema de las relaciones familiares, y que por ende sí se han abierto muchos temas en redes sociales, y que también por ahí he visto algo pues la verdad yo he visto muy poco por parte de los gobiernos que tengan que ver y lanzar a lo mejor algunas campañas de cuídate, chécate. Es así como comienza, que no te dé pena, ¿no? Decir, pues la neta tengo una bronca. No tendría por qué tener este nivel de violencia, no. Tendría que tener otra conducta, claro, por supuesto. Y aquí en el caso de Miguel, pues fue algo que desató, que venía desde su infancia, y que muchas personas que vienen sometidas desde la infancia y que no son atendidas, lo normalizan, ¿no? Y ya para poder tener un control sobre esa persona o ayudar, pues es un poquito más difícil, ¿no? Ya vienen cuando se desintegran las familias, cuando llegan a haber conflictos, daños, tanto de un lado como otro, cuando los hijos se van. Entonces, vienes de la infancia, sí. Ahora bien, este tema yo lo quise compartir con la finalidad de que sí, tengamos mucho cuidado a la mera hora de saber. Y en otros temas, otros podcasts, he dicho, conoce más a tu pareja, ¿no? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene? Digo, no soltarnos luego a la persona de decir, ay, no, pues está bien sabrosa, no está bien chula. Creo que hay que darse su tiempo para conocer a las parejas, para darse, y también uno reconocer, ¿no? Reconocer uno que también a lo mejor trae traumas, trae daños. Claro, por supuesto. No somos monedita de oro, ¿eh? Eso sí. Yo creo que ninguna de las personas somos monedita de oro, pero sí creo que es bien importante hacer conciencia de lo que estamos haciendo, de que si a lo mejor estamos teniendo un daño, de qué manera podríamos nosotros, pues, pedir, solicitar ayuda, ¿no? Y reconocer que sí, claro. En el caso de Miguel, pues fue demasiado tarde hasta que pues fue detenido, se le hizo su análisis, y el cual iba a ser juzgado de alguna forma con un problema de psiquiatría. Entonces, pues bueno, el caso de Miguel es como para poner atención. Es sumamente importante poner atención en este tema, tanto en el caso, en este caso fue Miguel, su hermana, no sabemos de qué manera también lo haya vivido, lo esté viviendo, de qué manera a lo mejor está siendo sometida, está sufriendo también su dolor. Yo soy Alejandro Reina y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.